Buenos días. Hoy les voy a presentar acerca de una patología vitreoretinal frecuente en los policlínicos de retina, como es el agujero macular, tema al cual les voy a realizar un repaso, una actualización y evaluación de las técnicas quirúrgicas actuales para el tratamiento de esta patología. El agujero macular se define como una apertura anatómica de espesor completo de la retina neurosensorial que se desarrolla específicamente en la fobia, siendo en la mayoría de los casos idiopático y presentando como principal factor para su desarrollo la atracción vitreoretinal, así como la atracción tangencial perifoveal. Se ha avanzado de forma muy importante el entendimiento luego de la llegada de los CT y luego ya con los equipos tipo Spectral Domain se han podido analizar de forma mucho más detallada las etapas para su formación. Esto también ha llevado a muchos avances respecto a su tratamiento, siendo esta cirugía una de las más exitosas dentro de las cirugías vitreoretinales en la actualidad. Respecto a la historia, se destaca que en 1869 está registrada la primera descripción clínica por el Dr. Knapp, secundario a un trauma, describiéndolo como una imagen similar a una hemorragia macular, pero no fue hasta el año 1900 en que se le acuñó por primera vez el término de agujero macular por el Dr. Ogilvy. Luego, en 1988, el Dr. Gass realizó la primera clasificación de esta enfermedad, señalando la importancia no solo de la atracción vítrea anteroposterior, sino también de la atracción tangencial en la formación del agujero, que es una teoría que se mantiene hasta la actualidad. Con respecto al tratamiento, en 1991 se comenzó a realizar vitrectomía más hialoidectomía, ¿ya? Con taponamiento con gas, y obteniendo cierres del agujero cercanos a un 60%, que fueron resultados bastante alentadores para la época, destacando que en años previos se consideraba que era una patología incurable. Pero ya en el año 2000, por el Dr. Logan se introdujo como técnica el peeling de la membrana limitante interna alrededor del agujero, que mejoró de forma ostensible los resultados anatómicos y visuales, llegando a una tasa de éxito superior a un 90%. Esta patología tiene una prevalencia estimada de 3.3 por cada 1000 habitantes, cuyo grupo etario más afectado es sobre los 60 años, con una mayor predominancia por el sexo femenino, hasta en 2/3 de los casos, siendo la edad y el sexo los dos principales factores de riesgo. La incidencia de agujero macular bilateral está reportada entre un 3 a un 22% y se destaca que en el 13% de los casos se forma un agujero macular en el ojo contralateral a 48 meses de seguimiento. Por lo tanto, es muy importante un examen minucioso de ambas máculas. Como mencionaba previamente, la principal causa de agujero macular es idiopática, por sobre un 70%, seguido de la alta miopía con un 12% y en tercer lugar el trauma con un 10%. Con respecto a la alta miopía, aún no se conoce bien su patogénesis, que se postula diferente a los agujeros maculares no miópicos, ya que la cirugía no tiene tan buenos resultados como en aquellos idiopáticos, y esto se ha asociado últimamente con la evolución progresiva de la fobiosquisis y la presencia de estafiloma posterior. Y otras causas más raras son la injuria por láser JAK, retinitis pigmentosa, enfermedad de Stargardt y VKH, entre otros. Con respecto a la clínica, se caracteriza por la pérdida gradual indolora de visión, que está descrito que puede estar acompañada de metamorfopsias, micropsias, macropsias o escotoma central. Y un signo muy característico y clásico es el de Watzke-Allen, que consiste en que a través de la lámpara de hendidura se proyecta la luz vertical en la fobia y el paciente detecta un quiebre en el centro de la luz. Y esto nos podría llevar a identificar un agujero macular tan solo con la clínica. En el fondo de ojo lo característico es encontrar una excavación foveal central que puede estar acompañada por cambios quísticos en el margen y líquido subretinal perilesional. La presencia de spots amarillos como los que vemos en la imagen representan a las pseudodrusas y son más característicos de agujeros maculares ya de larga evolución y peor pronóstico post-tratamiento. Muy importante es el examen completo del resto de la retina para determinar la causa del agujero macular si es que aún no está claro. En el OCT vemos un defecto retinal de espesor completo, con un epitelio pigmentario indemne que es característico, y también se pueden observar cambios quísticos en el margen, debido a la dilatación de los bordes ahora que se encuentran expuestos para el contenido vítreo.
En este caso se observa también la presencia de un opérculo con desprendimiento de la hialoides posterior por sobre la fóvea. Cuando lo analizamos de forma multimodal, observamos que en la autofluorescencia hay una hiperautofluorescencia debido a la exposición directa del epitelio pigmentario y su lipofucsina, sin las capas retinales con pigmento lúteo bloqueando este fluoróforo. Por otro lado, en la angiografía con fluoresceína se puede presentar una hiperfluorescencia foveal de tipo efecto ventana por defecto de la retina neurosensorial. Con respecto a la fisiopatología, es importante recordar que el vitrio se encuentra fuertemente adherido a distintas estructuras, como el nervio óptico, la mácula y la base vitrea. Con los años, el vitrio comienza su proceso de licuefacción y separación en distintos puntos de la retina, pudiendo durar años, y finalmente separarse de la mácula y el nervio óptico, provocando un desprendimiento del vitrio posterior, que se constata clínicamente como el conocido anillo de Weiss. Al haber una separación incompleta o inadecuada del vitrio es donde se es precursor para el desarrollo de patología vitreoretinal. En el área foveal, en la retina interna, encontramos distintos tipos de células de Miller, que son importantes para el soporte retinal, las cuales se disponen en forma de cono, como se observa en la imagen de arriba a la derecha, y al persistir la adherencia vitriofoveal se produce una tracción que es oblicua, llevando a una interrupción de la membrana limitante externa inicialmente y posterior separación del resto de las capas de la retina. En esta secuencia cronológica podemos ver el proceso de la formación del agujero macular, desde la fuerte adherencia de la hialoides posterior en el área foveal, en la imagen 1, la posterior irregularidad de la superficie macular y la zona puntual de tracción antero-posterior con el inicio de la irrupción de la membrana limitante externa. Para que luego la tracción provoque la separación del área del cono de las células de Miller, se provoque la hidratación de los bordes del agujero y finalmente, asociado también a una tracción tangencial de la membrana limitante interna, se forma el agujero macular. En la imagen 8 ya observamos el agujero macular formado, asociado a un opérculo flotando en la cavidad vitrea. Con respecto a la clasificación, la realizada por Gass, que se basaba en los hallazgos clínicos, fue la más utilizada por muchos años, pero luego de la llegada del OCT, se decidió en 2013 un consenso para las patologías de la interfase vitreoretinal, que las agrupaba principalmente en tres grupos: el de la adhesión vitreomacular, la tracción vitreomacular y el agujero macular. Con respecto a la adhesión vitreomacular y la tracción vitreomacular, estas pueden ser focales si tienen una adherencia menor a 1500 micras o difusa si es mayor a eso. Por otro lado, también se puede diferenciar en aislada o concurrente en el caso que esté asociada a otra enfermedad. El agujero macular lo diferencia esta clasificación en tres tipos, de acuerdo a su tamaño, siendo el pequeño por debajo de 250 micras, el mediano entre 250 y 400, y por último los de más de 400 micras, que son considerados grandes. Y también se diferencia si están o no asociados a tracción vitreomacular y si la causa es primaria o secundaria. Esta clasificación es la guía actual y ha sido muy importante para el planteamiento del tratamiento de las patologías de la interfase vitreoretinal. Ahora, siempre hay que considerar los diagnósticos diferenciales. Dentro de lo que es importante, descartar una atrofia del epitelio pigmentario, que podría ser secundaria a la infiltración macular o distrofia retinal hereditaria, así como un síndrome de tracción vitreomacular, que clínicamente podría tener similitud al agujero macular, pero con el OCT se puede descartar de forma más segura. Otros diagnósticos diferenciales importantes para descartar son estas dos entidades que muchas veces llevan a la confusión, que es el agujero lamelar y el pseudoagujero. El agujero lamelar se caracteriza por presentar un contorno foveal irregular, un defecto de la retina interna o esquisis, y con las capas retinales externas conservadas. Por el otro lado, el pseudoagujero se caracteriza por presentar un contorno foveal regular, sin defecto retinal en las capas internas y típicamente con una membrana birretinal concomitante. Pero al igual que el agujero lamelar, presenta conservación de las capas externas de la retina, y esto mismo lleva a que la agudeza visual en estos casos esté por sobre el agujero macular, que siendo otra herramienta que nos puede ayudar a diferenciar.
Con respecto al pronóstico post-tratamiento, la agudeza visual preoperatoria se correlaciona directamente con el éxito anatómico y funcional postoperatorio, es decir, con mejores agudezas visuales se tienen mejores tasas de cierre y ganancias de visión, logrando en promedio una mejora de 2 líneas de Snellen en postcirugía. Por otro lado, con menor tiempo de evolución, hay también una mayor tasa de éxito, tomando como punto de corte los 6 meses de evolución desde su aparición hasta la cirugía. Ahora, el cierre anatómico del agujero macular no siempre implica buena visión, por lo que han sido múltiples los trabajos que han estudiado la geometría preoperatoria del agujero macular con la OCT y han intentado correlacionarla con los resultados visuales postoperatorios. Y dentro de estas mediciones, la más importante corresponde al diámetro lineal mínimo, que corresponde a la distancia entre los puntos más próximos de ambos bordes del agujero macular. Se ha establecido, de acuerdo a algunos autores, que aquellos agujeros con un diámetro lineal mayores de 400 micras tienen una tasa de cierre aproximadamente de un 70%, comparado con el 90% de aquellos menores a 400 micras, con la técnica de disección básica de la membrana limitante interna alrededor del agujero. Existen también otras mediciones, tratando de medir pronóstico, siendo también una muy importante la evaluación prequirúrgica y a las 6 semanas post cirugía de la presencia y continuidad de la membrana limitante externa y la línea del elipsoide, las cuales son predictores de la agudeza visual postoperatoria a 6 meses de seguimiento. En caso de que a las 6 semanas contemos con la membrana limitante externa, independiente del estado de la capa elipsoide, se considera una evolución favorable, ya que su presencia favorece la restauración posterior de la elipsoide en el futuro. Por último, existe también el índice del agujero macular o MHI, definido como la relación entre la tracción antero-posterior y el diámetro de la base, que representaría la tracción tangencial, siendo un buen factor para predecir el resultado funcional postquirúrgico. Ojos con MHI mayor o igual a 0,5 experimentan mayores mejorías de agudeza visual en comparación con aquellos con MHI bajo 0,5. Con respecto al tratamiento, muy prometedor fue en algún momento el uso de la ocriplasmina, que a través de la vitrolisis enzimática prometía no requerir vitrectomía para la resolución de algunos casos de síndrome de tracción vitreomacular y también en agujeros maculares. Pero en el año 2020 se publicó un metaanálisis en el que se constata de forma muy clara que los agujeros maculares no es comparable esta droga con la vitrectomía, teniendo una tasa de cierre de un 34%, comparado con un 92% de la vitrectomía. Además, también se le atribuyeron una gran cantidad de efectos adversos, lo que llevó a un desuso general de este medicamento. Y sin duda, el principal tratamiento para el agujero macular es la vitrectomía parsplan, teniendo una tasa de éxito superior a un 90%, como mencionaba previamente. Y esta cirugía consiste en realizar inicialmente una vitrectomía central y periférica para luego dirigirse al polo posterior y realizar un desprendimiento del vitrio posterior ayudado o no de triamcinolona como tensión vítrea. Luego, en el caso de existir una membrana epiretinal, se realiza el peeling de esta membrana para luego proceder a la disección de la membrana limitante interna a través del uso de azul brillante como tinción. Y el peeling es importante que este debe ser idealmente de forma redondeada para que se forme una cicatriz uniforme y no hayan tracciones posteriores por irregularidades en la cicatrización. Y con respecto al tamaño de la rexis, este debiese tener un tamaño igual o mayor a 3.500 micras, ya que menores a este tamaño se ha demostrado una menor tasa de cierre, pero sin diferencia en la agudeza visual, y hay que procurar que no sea mayor a 5.000 micras, porque esto podría inducir un daño mecánico en la retina neurosensorial, por lo que idealmente el tamaño de la rexis debiese tener en la práctica un tamaño de aproximadamente 2,5 diámetros de disco. Por último, se agrega un tamponador, siendo el gas el más utilizado. Si bien la indicación clásica en el postoperatorio de esta cirugía es la posición boca abajo, hay varios autores que postulan que no es necesario este posicionamiento, lográndose los mismos resultados, considerando lo incómodo y difícil que es de cumplir esta indicación para los pacientes.
Pero para entender esta hipótesis hay que saber el motivo del tamponamiento y las características de los distintos tipos de gases. Si bien, luego de realizar la disección de la membrana limitante interna a las 24 horas, se ha evidenciado que el 77% de los agujeros maculares está cerrado. Y otro hecho importante es que la contracción de la cicatriz ocurre a los 5 o 7 días. Entonces, el gas permite básicamente realizar un bloqueo del paso del líquido hacia el agujero macular, es decir, mantener seca la mácula y que no se hidraten los bordes, y al mismo tiempo estabiliza la cicatriz cororetiniana. Por lo tanto, es necesario mantener el tamponaje macular por ese tiempo, es decir, por los 5 o 7 días en que se forma la contracción de la cicatriz. Ahora, ¿será necesario estar boca abajo para mantener el gas sobre la mácula? Si vemos el teorema de Pascal, en el que dice que tenemos dos fluidos, un líquido y un gas, en este caso, todos los puntos de contacto del gas van a ejercer la misma tensión superficial independiente la cantidad de líquido o la posición del recipiente. Por lo tanto, necesitamos que el gas se mantenga cubriendo la mácula por lo menos 5 a 7 días. Y de acuerdo a la duración de los distintos gases, se podría usar sin mayores problemas el SF6 en posición supino y el C3F8 con mayor seguridad. Si quisiésemos utilizar aire, el paciente ahí sí debiese estar boca abajo debido a que, en posición supino tan solo se logra tamponar la mácula en 24 o 48 horas. En esta patología, al ser más común en tercera edad, la cirugía combinada es generalmente la elección en pacientes sobre 50 años, independiente del estado cristalino, básicamente por el inminente desarrollo de cataratas de aproximadamente un 100% al año, luego vitrectomía más gas. De la misma forma, está descrito que en el caso de una facomulsificación posterior a la cirugía macular, de agujero macular, aumenta la posibilidad de un desarrollo de un síndrome de Irving-Gass y una reapertura posterior del agujero. Otro punto es que el lente intraocular permite también un mayor volumen de gas, lo que permite un tamponaje por mayor tiempo. Y importante también mencionar que también permite una reducción de costos, riesgos y una rehabilitación visual más rápida. Ahora, junto con la disección de la membrana limitante interna, otra técnica importante a considerar, introducida el año 2010, es la técnica del flap invertido, que está enfocada principalmente en aquellos agujeros de mayor tamaño cuyos resultados no eran los más óptimos con la técnica convencional. Y esta técnica consiste básicamente, como vemos las imágenes, en realizar un peeling macular de la membrana limitante interna, pero dejar adherida la membrana al borde del agujero, formándose distintos flaps, por sobre los cuales al realizar el intercambio por gas, quedarán posicionados por encima del agujero, ¿ya? Y en teoría lo que sucede es la migración de factores neurotróficos y de crecimiento asociado a la migración de las células de Miller, que eran muy importantes en el soporte, y que facilitaría la adherencia de las capas retinales. Otro efecto, y quizás más importante, es que los flaps aislarían la zona del agujero del líquido vítreo y esto facilitaría su adhesión. O sea, mantendrían estos flaps la fobia seca. Y es importante destacar que el flap debe ser colocado por encima del agujero, como un techo, pero no introducido dentro del agujero, ya que se ha visto que puede producir alteraciones de la retina externa con limitaciones visuales secundarias. Aquí podemos ver la evolución clínica de esta patología con esta técnica y la recuperación completa de las capas de la retina externa, por lo tanto, con buen resultado anatómico como visual. Al comparar ambas técnicas, es decir, entre el peeling convencional de la membrana limitante interna y el flap invertido, destaca que en agujeros maculares menores a 400 micras, ambas técnicas tienen tasas de cierre bastante similares, mayores del 95%. Sin embargo, en aquellos agujeros de más de 400 micras, el flap invertido presenta una ventaja significativa con un 95% comparado con un 78% con la técnica habitual. En el caso de los altos miopes y aquellos con atrofia cororetinal, la diferencia es aún mayor, siendo por lejos la técnica del flap invertido la de elección.
Hay algunos cirujanos que postulan realizar todas sus cirugías de agujero macular independiente del diámetro con la técnica del flow invertido por sus buenos resultados. Pero, ¿qué sucede con los agujeros maculares gigantes, mayores de 800 micras o aquellos recidivados? Recidivados, es decir, aquellos en los que hay una reapertura luego de una cirugía que se considera exitosa y que ha sido descrita que ocurre entre el 1 a 3% de todos los agujeros maculares operados y que luego de la cirugía de cataratas puede subir hasta un 11%. Se han postulado distintas cirugías, las cuales consisten básicamente en tamponar el agujero de distintas formas. Entre ellas está el uso de suero concentrado, autólogo de plaquetas, el taponamiento con cápsula anterior o posterior de cristalino, injerto de membrana amniótica, autoinjerto retinal de espesor completo y la traslocación de la membrana limitante interna, siendo estas tres últimas que están en rojo, descritas con mejores resultados, pero cuyos estudios aún son insuficientes como para definir cuál es la mejor opción. En el caso de la traslocación de la membrana limitante interna, es decir, del uso de la membrana limitante interna de la periferia para tamponar el agujero, un estudio de 15 pacientes publicado en el año 2020 demostró una tasa de cierre del 93%, con una mejoría significativa de la agudeza visual, pero con un seguimiento limitado. Con respecto al injerto de la membrana amniótica, este estudio publicado también en el año 2020 incluyó 36 pacientes y logró un éxito anatómico del 97% y una mejoría visual del 91% en el seguimiento a los 6 meses. Se evidenció en el seguimiento restitución de las capas retinales en el OCT y de acuerdo a los autores es una técnica que se describe de fácil reproducción con una rápida curva de aprendizaje. Es una técnica que fue descrita recientemente por el doctor Verdaguer en el Congreso chileno con buenos resultados a nivel local. Con respecto al autoinjerto de retina de espesor completo, es una técnica que requiere mayor expertise y consiste básicamente en seleccionar un área de retina sana periférica y, como vemos en la imagen de arriba a la izquierda, realizar una barrera láser coagulando los bordes con endodiatermia para evitar sangrado, y con una microtijera curva se retira el parche para ser transportado hacia el agujero. El parche debe ser un 30% más grande que el agujero, lo que puede ser dificultoso en su medición, y vemos en el OCT como ya a las 2 semanas hay cierta integración de bandas de la retina externa de forma inicial. Se han reportado tasas de cierre de un 89% con una mejoría de agudeza visual de un 75% de los pacientes al seguimiento. Ahora, aparte de los agujeros maculares gigantes o recidivados, otros casos muy difíciles de resolver son aquellos con alta miopía y estafiloma posterior, cuyo efecto de pooling progresivo en el área macular hacia posterior puede desencadenar situaciones clínicas como el agujero macular con esquisis y el desprendimiento de retina secundario en agujero macular. Por ello, hace varios años se introdujo el concepto de indentación macular para contrarrestar este efecto progresivo de pooling de los estafilomas y que está indicado principalmente para ojos con longitudes axiales mayores a 30 milímetros. Esta cirugía ha ido mejorando con los años debido a una mejoría de la técnica y dispositivos de mayor calidad con buenos resultados clínicos en la actualidad. En el caso de ojos con alta miopía y agujero macular con esquisis, las técnicas convencionales de vitrectomía han reportado malos resultados, con tasas de cierre de un 25 o un 36%, con mejorías visuales limitadas. En cambio, en las series de casos reportados usando indentador macular, se han visto tasas de cierre de hasta un 100%, con 86% de mejoría agudeza visual, de acuerdo a este estudio publicado en el año 2016. Y uno de los principales precursores es el doctor Carlos Mateo de España, quien en sus trabajos utiliza el dispositivo AJL, que tiene como características que es personalizado y fabricado en base a la longitud axial de cada paciente. Este es de silicona, recubierto de polimetilmetacrilato, cuyo diámetro en la zona de indentación es de 8 milímetros.
Se instala en el cuadrante superotemporal, siendo su brazo fijado a esclera y la base se va ajustando de acuerdo con una luz en la punta que permite ubicar exactamente la zona macular para ajustar la indentación. En esta foto podemos ver el brazo del indentador fijado a la esclera con 2 a 3 suturas, y esto se asocia a vitrectomía, en la cual bajo azul brillante se realiza la técnica del flap invertido, y es así como vemos en la imagen de arriba a la derecha un punto azul correspondiente al flap sobre la fobia, teñido con el azul brillante, que es importante como punto de referencia para que luego, con la luz del indentador, se logre ubicar adecuadamente por debajo de la mácula, como vemos en la imagen de abajo a la derecha. Acá vemos los resultados a través de OCT, en donde ya no se aprecia la esquisis y se produce el cierre total del agujero, con la concomitante mejoría de agudeza visual en la mayoría de los casos. Resumiendo, aquellos agujeros maculares menores de 400 micras, tanto la técnica convencional de peeling como la de flap invertido, son técnicas muy efectivas. Por sobre los 400 micras, el flap invertido es el de elección, y ya por sobre las 800 micras, o en aquellos residuados, el injerto de la membrana amniótica, la traslocación de la membrana limitante interna y el autoinjerto retinal serían opciones válidas. En el caso de la alta miopía asociada a estafiloma y esquisis o desprendimiento de retina secundario, el indentador macular muestra ciertas ventajas respecto al resto de las técnicas. Y finalmente, como conclusiones, el agujero macular es una de las maculopatías más frecuentes y se debe principalmente a las tracciones ejercidas por el vítreo, asociado a la tracción tangencial por la membrana limitante interna. La cirugía de agujero macular tiene en general una tasa de éxito mayor al 90%, siendo la cirugía combinada con fagomulsificación la mejor elección para pacientes mayores de 50 años. Se pudiese prescindir del reposo prono para evitar el disconfort del paciente, utilizando los mismos gases actuales como el SF6 o el CTF8, y en agujeros maculares mayores de 800 micras o recidivantes faltan estudios para determinar cuál es la mejor técnica para obtener la mayor tasa de cierre y agudeza visual, pero actualmente existen alternativas con resultados prometedores. Muchas gracias.